En la corte del dragón. Oh, vos a quien os arde el corazón por aquellos que arden en el infierno, cuyos fuegos vos mismo alimentáis a su vez, ¿cuánto tiempo suplicaréis? Tened piedad de ellos, Señor, porque ¿quién sois vos para enseñar, y él para aprender? En la iglesia de San Bernabé, las vísperas habían terminado. El clérigo abandonó el altar. El pequeño coro de niños se arracimó en el presbiterio y se situó en la sillería del coro. Un suizo ataviado con un opulento uniforme desfilaba por la nave sur, haciendo sonar su bastón sobre el pavimento de piedra cada 4 pasos. Tras él avanzaba el elocuente predicador y excelente hombre, Monseñor C. Mi asiento estaba cerca de la barandilla del presbiterio, y en ese momento volví la mirada hacia el extremo oeste de la iglesia. El resto de personas situadas entre el altar y el púlpito también se volvieron. Se escucharon unos leves crujidos de ropa y susurros mientras la congregación se sentaba de nuevo. El predicador subió las escaleras del púlpito y la pieza inicial de órgano cesó. Siempre me había parecido sumamente interesante la música de órgano de San Bernabé. Era una ejecución experimentada y científica, demasiado quizás para mis conocimientos, pero que denotaba una vívida aunque fría inteligencia. Además, poseía el gusto francés. Este reinaba supremo, comedido, digno y reservado. Sin embargo, ese día, desde el primer acorde, advertí un cambio a peor, un cambio siniestro. Durante las vísperas, fue principalmente el órgano del presbiterio el que acompañó al bello coro, pero de vez en cuando, aparentemente de forma bastante caprichosa, desde la galería oeste, donde está situado el gran órgano, unos pesados acordes atravesaban la iglesia y la serena paz de aquellas voces cristalinas. Era algo más que dureza y disonancia, aunque no se detectaba falta alguna de habilidad. Tras irrumpir el sonido una y otra vez, recordé algo que había leído en mis libros de arquitectura sobre la costumbre ancestral de bendecir el coro en cuanto se finalizaba su construcción, pero la nave, que con frecuencia se acababa medio siglo más tarde, no recibía bendición alguna. Me pregunté ociosamente si ese había sido el caso de San Bernabé, y si algo que habitualmente no se suponía que debía habitar en una iglesia cristiana pudiera haber penetrado sin ser detectado o haber tomado posesión de la galería oeste. Había leído que cosas similares ocurrían también, pero nunca en obras de arquitectura. Entonces recordé que San Bernabé no tenía más de 100 años de antigüedad, y me sonreí por la incongruente asociación de supersticiones medievales con aquella alegre y pequeña obra del rococó dieciochesco. Pero en esos momentos las vísperas ya habían finalizado, y tras ellas se suponía que debían sonar unos cuantos acordes reposados, apropiados para acompañar la meditación, mientras esperábamos el sermón. En su lugar, los acordes disonantes procedentes de la parte baja de la iglesia estallaron cuando el clérigo se marchó, como si ya nada pudiera controlarlos. Pertenezco a una generación anterior y más simple, a la que no le gusta buscar sutilezas psicológicas en el arte, y siempre me he negado a buscar en la música nada más allá que melodía y armonía. Pero tuve la sensación de que en el laberinto de sonidos que en esos momentos brotaba de aquel instrumento, se estaba dando caza a algo. Lo perseguían de un lado a otro de los pedales, mientras los teclados bramaban con aprobación. Pobre diablo, quienquiera que fuese, poca ocasión de escapar parecía tener. Mi malestar nervioso se tornó en ira. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Cómo se atrevía a tocar de esa forma en mitad del sagrado servicio? Miré a la gente que estaba cerca de mí. Nadie parecía estar molesto en absoluto. Las plácidas frentes de las monjas arrodilladas, aún vueltas hacia el altar, no perdieron ni un ápice de su devota abstracción bajo la pálida sombra de sus tocas. La elegante dama que estaba a mi lado miraba con expectación a Monseñor C, por lo que su rostro delataba. El órgano bien podría haber estado tocando un Ave María, pero ahora por fin el predicador hizo la señal de la cruz y pidió silencio. Me volví hacia él aliviado. Hasta el momento no había podido encontrar el descanso que había ansiado cuando entré en San Bernabé esa misma tarde. Estaba consumido por 3 noches de sufrimiento físico y problemas mentales. La última había sido la peor, y era un cuerpo exhausto, una mente abotargada y a un mismo tiempo sensible, lo que me había llevado a visitar mi iglesia favorita para curarme, porque había estado leyendo El Rey Amarillo.
Al salir el sol se esconden y se tienden en sus guaridas. Monseñor C. pronunciaba su sermón con una voz calmada y la mirada serena puesta en la congregación. Mis ojos se volvieron, no supe por qué, hacia la parte más baja de la iglesia. El organista salió de detrás de los tubos y pasó junto a la galería de camino a la salida, y lo vi desaparecer por una pequeña puerta que conducía a unas escaleras que llevaban directamente a la calle. Era un hombre delgado, y su rostro estaba tan blanco como negro era su abrigo. Ya era hora, pensé, a otro sitio con tu endemoniada música. Espero que tu ayudante toque la pieza final del órgano. Con un sentimiento de alivio, con un profundo y sereno sentimiento de alivio, me volví de nuevo al afable rostro en el púlpito y me dispuse a escuchar. Aquí, finalmente, llegó la tranquilidad de mente que tanto había ansiado. Hijos míos, dijo el predicador, la verdad que el alma humana encuentra más difícil de aprender es que no tiene nada que temer. Nunca llega a entender que nada puede realmente herirla. Curiosa doctrina, pensé, para un cura católico. Veamos cómo hace reconciliar eso con los padres de la iglesia. Nada puede dañar el alma, continuó con su voz más fría y clara, porque... Pero no llegué a oír el resto. Mi ojo izquierdo se apartó de su rostro, no supe por qué razón, y busqué con él la parte más baja de la iglesia. El mismo hombre salió de detrás del órgano y atravesó la galería, igual que antes, pero no había transcurrido suficiente tiempo para que hubiera regresado, y si lo había hecho, debería haberlo visto. Sentí un débil escalofrío, y mi corazón se encogió. Sin embargo, sus idas y venidas no eran en absoluto asunto mío. Le miré. No podía apartar los ojos de su negra figura y su blanco rostro. Cuando se encontraba exactamente frente a mí, se volvió, y a través de la iglesia me lanzó directamente a los ojos una mirada de odio, intensa y mortífera. Nunca había visto nada igual. Ojalá no volviera a verlo jamás. Entonces, desapareció por la misma puerta por la que le había visto marcharse hacía menos de 60 segundos. Me senté e intenté controlar mis pensamientos. Mi primera sensación era como la de un niño muy pequeño, profundamente herido, aguantando la respiración antes de romper a llorar. Encontrarme de repente a mí mismo, siendo el objeto de semejante odio, resultaba exquisitamente doloroso, ya que el hombre era un completo extraño. ¿Por qué podría odiarme de esa manera? A mí, a quien nunca antes había visto. Durante unos instantes, todas las otras sensaciones se fundieron en esta única punzada. Incluso el miedo quedó subyugado por este pesar, y durante unos instantes no vacilé ni un segundo, pero a continuación comencé a razonar, y una sensación de incongruencia vino en mi ayuda. Como ya he dicho, San Bernabé es una iglesia moderna, es pequeña y bien iluminada, puede verse todo casi desde un solo vistazo. La galería del órgano recibe una luz intensa desde una hilera de ventanales bajos en el triforio que ni siquiera tienen vidrieras de colores. Estando el púlpito en el centro de la iglesia, era lógico que, mientras miraba hacia allí, cualquier cosa que se moviera en el ala oeste no pasase inadvertida a mi ojo. Cuando el organista pasó por segunda vez, no era de extrañar que lo viese, simplemente había calculado mal el intervalo entre su primera y segunda aparición. Había entrado esa última vez por otra puerta lateral. En cuanto a la mirada que tanto me había alterado, no había existido en absoluto, y yo era un idiota histérico. Miré a mi alrededor. Este era un lugar propicio para albergar horrores sobrenaturales. El rostro diáfano y razonable de Monseñor C., sus maneras comedidas y sus gestos pausados y elegantes, ¿no eran justamente un tanto incongruentes con cualquier noción de truculento misterio? Eché un vistazo por encima de su cabeza y casi me reí. Aquella dama al vuelo que sujetaba una esquina del palio del púlpito, semejante a un mantel de damasco con flecos en medio de un fuerte vendaval, en cuanto un basilisco se posara en el altillo del órgano, le apuntaría con su trompeta de oro y le soplaría arrebatándole cualquier rastro de existencia. Me reí de mí mismo por esta fantasía, la cual, en esos momentos, me pareció muy divertida, y seguí sentado y burlándome de mí mismo y de todo lo demás, desde la vieja arpía en la parte externa de la barandilla, que me había hecho pagar 10 céntimos por mi asiento antes de permitirme la entrada. Ella se parecía más a un basilisco, me dije, que mi organista de tez anémica. Desde esa desabrida vieja dama hasta, ay sí, el mismísimo Monseñor C., y es que toda mi devoción se había esfumado. Nunca antes había hecho algo semejante en mi vida, pero ahora sentí el deseo de burlarme.
En cuanto al sermón, no podía escuchar ni una sola palabra, porque en mis oídos resonaban los versos: ha logrado emular a San Pablo, predicándonos aquellos 6 sermones de resurrección, más solemnes que cualquier otro que jamás haya predicado. Al tiempo que fantaseaba con los pensamientos más irreverentes, no servía de nada seguir sentado allí por más tiempo. Debía salir fuera y sacudirme este odioso estado de ánimo. Era consciente de la descortesía que estaba cometiendo, pero aún así me levanté y abandoné la iglesia. Un sol de primavera brillaba en la Rue Saint-Honoré, mientras bajaba corriendo los escalones de la iglesia. En una esquina había apostado una carretilla llena de junquillos amarillos, pálidas violetas de la Riviera, oscuras violetas rusas y blancos jacintos romanos, entre una dorada nube de flores mimosa. La calle estaba llena de hedonistas de domingo. Balancé mi bastón y reí junto al resto. Alguien me adelantó y pasó junto a mí. No se volvió en ningún momento, pero poseía la misma maldad mortal en su blanco perfil que la que había visto en sus ojos. Le observé hasta que se perdió de mi vista. Su flexible espalda irradiaba la misma amenaza. Cada paso que lo alejaba de mí parecía conducirle a alguna misión conectada con mi destrucción. Avancé arrastrándome, mis pies casi rehusaban moverse. Empezó a invadirme un sentimiento de responsabilidad por algo olvidado mucho tiempo atrás. Empezaba a tener la sensación de que merecía aquello con lo que me amenazaba. Se remontaba a mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Había permanecido latente todos estos años, sin embargo, allí estaba, y pronto se alzaría y se enfrentaría a mí. Pero yo intentaría escapar, y avancé con dificultad lo mejor que pude por la Rue de Rivoli, al otro lado de la Plaza de la Concordia, en el cual contemplé con ojos enfermos el sol brillando a través de la espuma blanca de la fuente, derramándose por las espaldas de bronce oscuro de los dioses del río, por la estructura de amatista del lejano arco, por las innumerables extensiones de grises troncos y ramas desnudas, ligeramente verdes. Entonces lo volví a ver avanzando por la alameda de castaños del Paso de la Reina. Dejé la ribera del río, me zambullí ciegamente por los campos elíseos y giré hacia el arco. El sol poniente desplegaba sus rayos por el verde césped de Rond Point. Bajo la intensa luz, él se sentó en un banco. Niños y madres jóvenes le rodeaban. No era más que un paseante de domingo, como los otros, como yo mismo. Pronuncié las palabras casi en voz alta, y durante todo el tiempo observé el odio maligno en su rostro, pero no me miraba a mí. Pasé a su lado y arrastré mis pies de plomo por la avenida. Sabía que cada vez que lo encontraba, él estaba más cerca del cumplimiento de su propósito homicino, y aún así intentaba salvarme. Los últimos rayos de la puesta del sol atravesaban el gran arco. Pasé por debajo de este y me encontré con él de frente. Lo había dejado a bastante distancia en los campos elíseos y sin embargo avanzaba hacia mí con una riada de gente que regresaba del bosque de Bolonia. Se me acercó tanto que pasó rozándome. Su delgada figura parecía de hierro dentro de su holgada vestimenta. No mostraba ningún signo de tener prisa, ni cansancio, ni ningún sentimiento humano. Todo su ser expresaba una sola cosa: la voluntad y el poder de hacerme daño. Angustiado, observé hacia dónde se dirigía por la amplia avenida atestada de gente e invadida por el brillo de ruedas y arreos de los cascos de caballos y los yelmos de la Guardia Republicana. Pronto se perdió de vista. Entonces di media vuelta y huí. Me dirigí al bosque y lo sobrepasé con creces. No sé dónde fui, pero tras lo que me pareció un largo rato y cuando la noche ya había caído, terminé sentado a una mesa de una pequeña cafetería. Regresé al bosque. Ya habían pasado horas desde la última vez que lo había visto. La fatiga física y el sufrimiento mental habían agotado mi capacidad de pensar o sentir. Estaba cansado, tan cansado. Ansiaba esconderme en mi propia guarida. Decidí irme a casa, pero estaba a bastante distancia de allí. Vivo en el pasaje del Dragón, un callejón estrecho que conecta la calle de Rennes con la calle del Dragón. Sobre la entrada de la calle de Rennes hay un balcón sostenido por un dragón de hierro. En este pasaje, viejas casas altas se alzan a ambos lados y cerca de los extremos que desembocan en las dos calles. Durante el día, unas enormes verjas permanecen abiertas y escondidas en el profundo soportal de entrada, pero son cerradas a medianoche, y a partir de esa hora hay que entrar llamando a ciertas portezuelas laterales. Los baches en el pavimento acumulan indeseables charcos. Unas escaleras empinadas conducen a las puertas que se abren al pasaje. Las plantas bajas están ocupadas por tiendas de comerciantes de segunda mano y talleres de forja.
Todo el día, el lugar resuena con el tintineo de martillos y el repiqueteo de barras de metal. Aunque el primer nivel resulte ingrato, hay alegría, confort y trabajo duro y honesto en el nivel superior. 5 tramos de escalera más arriba están ubicados los estudios de arquitectos y pintores y los escondrijos de estudiantes de mediana edad como yo mismo, que desean vivir solos. Cuando me mudé allí, era joven y no estaba solo. Tuve que andar un trecho antes de que apareciera algún transporte, pero finalmente, cuando ya casi había regresado al Arco del Triunfo, un coche de alquiler vacío se acercó y lo tomé. Desde el arco hasta la calle de Rennes hay un trayecto de más de media hora, especialmente cuando uno es transportado en un cabriolé tirado por un caballo cansado que ha estado a merced de los feriantes de domingo. Transcurrió el tiempo suficiente para encontrarme con mi enemigo varias veces antes de que pasara bajo las alas del dragón, pero no lo vi ni una sola vez, y en ese momento ya tenía mi refugio al alcance de la mano. Frente a la ancha verja jugaba un pequeño grupo de niños. Nuestro portero y su esposa paseaban entre ellos con su caniche negro, poniendo algo de orden. Algunas parejas caminaban despreocupadas por las aceras de las calles adyacentes. Les devolví los saludos y me apresuré a entrar. Todos los habitantes del pasaje habían abandonado la calle. El lugar estaba bastante desierto e iluminado por unas pocas farolas colgadas en lo alto en las que el gas ardía tenuemente. Mi apartamento estaba en el piso más alto de una de las casas situada en mitad del pasaje, a la que se llegaba por unas escaleras que arrancaban casi al nivel de la calle y se conectaban a esta por un pequeño pasadizo. Puse el pie en el umbral de la entrada y las amigables y viejas escaleras ruinosas se alzaron ante mí, llevándome al descanso de mi refugio. Al girar la vista por encima de mi hombro derecho, le vi a unos 10 pasos de mí. Debió de entrar en el pasaje al mismo tiempo que yo. Avanzaba en línea recta y con pasos que no eran ni lentos ni rápidos, simplemente se dirigían directos hacia mí, y ahora me miraba. Por primera vez, desde que se cruzaron en la iglesia, nuestras miradas se volvieron a encontrar, y entonces supe que había llegado la hora. Retrocedí hacia la calle sin darle la espalda en ningún momento. Tenía intención de escapar por la entrada de la calle del Dragón. Sus ojos me indicaron que jamás escaparía. Me pareció que pasaban siglos mientras continuábamos así, yo retrocediendo hacia la salida, él avanzando por el pasaje en perfecto silencio, pero finalmente noté la sombra del portal, y tras dar un paso más, me encontré debajo de este. Tenía la intención de girarme allí y salir a toda velocidad hacia la calle, pero la sombra que había sentido no era la del pasadizo, era la de la bóveda sin salida. Las enormes puertas que daban a la calle del Dragón estaban cerradas. Pude sentirlo por la oscuridad que me rodeaba, y en ese mismo instante lo leí en su rostro, cómo brillaba en la oscuridad, acercándose a mí rápidamente. Las profundas bóvedas, las enormes puertas cerradas, sus frías abrazaderas de hierro, estaban todas de su lado. La cosa con la que me había amenazado por fin llegó. Se recogía y se cernía sobre mí surgiendo de las sombras insondables. El punto desde el que me dirigía su ataque eran los ojos infernales del hombre. Desesperado, apoyé la espalda contra las puertas cerradas y le desafié. Se escuchó el ruido de sillas arrastradas sobre el suelo de piedra y un crujido de ropas cuando la congregación se puso en pie. Podía oír el bastón del suizo en el pasillo sur, que precedía a Monseñor C. en dirección a la sacristía. Las monjas, arrodilladas, despertaron de su devota abstracción. Hicieron una reverencia y se marcharon. La elegante dama, mi vecina, también se levantó con gracil recogimiento. Mientras se marchaba, su mirada se posó unos segundos en mi rostro con una expresión de reproche, medio muerto, o eso me pareció, y sin embargo intensamente consciente de cada detalle, permanecí sentado entre la muchedumbre que se movía pausadamente. Después, yo también me levanté y me dirigí hacia la puerta. Me había quedado dormido durante todo el sermón. ¿Me había quedado dormido durante todo el sermón? Levanté la mirada y lo vi atravesando la galería hacia su puesto. Tan solo vi su perfil. El delgado brazo doblado dentro de una manga negra parecía uno de esos diabólicos e indescriptibles instrumentos que hay en las cámaras de tortura en desuso de los castillos medievales. Pero yo había escapado de él, aunque sus ojos me habían expresado que no lo lograría. ¿Había escapado de él? Lo que le otorgaba poder sobre mí. Retornó del reino del olvido, donde había ansiado que permaneciese, porque ahora lo conocía. La muerte y la terrible morada de almas perdidas, donde mi debilidad hacía tiempo que lo había desterrado, lo transformaron ante cualquier otra mirada
pero no ante la mía. Le reconocí casi desde el principio. Nunca había dudado qué había venido a hacer, y ahora, mientras mi cuerpo seguía sentado en la seguridad de la alegre y pequeña iglesia, sabía que había estado dando caza a mi alma en el pasaje del dragón. Me arrastré hasta la puerta. Las notas del órgano sonaron por encima con una explosión. Una luz cegadora inundó la iglesia, ocultando el altar a mis ojos. La gente desapareció. Los arcos, el techo abovedado, se esfumaron. Alcé los ojos deslumbrados hacia el insondable resplandor y vi las estrellas negras en los cielos, y los húmedos vientos procedentes del lago de Ali me congelaron el rostro. Y ahora, muy lejos, sobre las leguas de ráfagas de nubes en ascenso, vi la luna goteando rocío, y más allá, las torres de Carcosa se alzaron tras la luna. La muerte y la terrible morada de las almas perdidas, donde mi debilidad hacía tiempo que lo había desterrado, lo transformaron ante cualquier otra mirada, pero no ante la mía. Y ahora escuché su voz, elevándose, aumentando, tronando entre la deslumbrante luz, y mientras caía, el resplandor aumentaba más y más, y se derramaba sobre mí en oleadas de fuego. Entonces me hundí en las profundidades, y oí al Rey de Amarillo susurrando a mi alma: es terrible caer en las manos del Dios vivo. Fin.